Esta historia inicia con nuestra protagonista contándonos que, en la historia que escribió durante la secundaria, la protagonista es una chica inocente a la que le puso su mismo nombre, y que dicha historia es una aventura fantástica llena de amor y magia. Esta maravillosa escena es interrumpida por su madre, quien entra a su cuarto bastante furiosa para regañarla por no estudiar, pero ahí vemos a la prota responderle que no necesita estudiar, que lo importante no son sus habilidades académicas, sino las mágicas. La prota nos cuenta que en esa época ella, Kanoha Satou, estaba totalmente convencida de que sería invocado a otro mundo, tanto que incluso había preparado una carta a su familia por si la invocaban. Te imaginabas siendo una chica linda y entre otras cosas. La prota nos dice que de hecho escribió aquella historia y todo lo demás, como un ensayo asumiendo que sería otro mundo. Ahora pasaron 10 años, estamos en el presente. La prota está saliendo del trabajo y justo recibe una llamada de su madre. Esta le pregunta si no tiene problemas de que bote sus cuadernos y todos esos libros que tenía en su habitación, ya que después de todo se había ido de casa. La prota contesta que no hay problema, dicho esto cuelga, pero justo se memoria sus cuadernos, aunque ya es demasiado tarde, pues Camión Kun aparece en escena y todo se pone en blanco. En ese instante recuerda de qué trataba la historia que escribió. Recuerda que Konoha, o sea ella, es la hija de un conde que vive en un país mágico. Por casualidad conocen los jardines de Ginoford, un candidato prometido de su hermano menor que había ido de visita. Ambos se enamoran a primera vista. Sin embargo, en su camino se interpondrá la hermana menor de Konoha, Yana. Ella era famosa por su maldad, envidiaba a su hermana, armaba escándalo y se desquitaba con los demás, por lo que tenía pésima reputación. Recuerda que para evitar sus escándalos, a Konoha y Ginoford se les prohibió verse en público, y tampoco podían anunciar su compromiso. Aún así, Konoha amaba a su hermanita, pero Yana, con su mal corazón, la hostigaba de todas las formas posibles, hasta que llegó incluso a atentar contra su vida. De esta manera nos sumergimos en la historia, y Ana se reúne con su ayudante, quien le entrega un libro que destruye la mente de quien lo lee, llamado El Pasado Oscuro. Vemos al entonces Yana reír, y decir con malicia que con eso por fin podrá matar a su hermana Konoha. Justo en ese momento el libro se abre, y por accidente Yana lo lee. Esto ocasiona que, como decía la maldición, su mente comienza a ser destruida, y los recuerdos de nuestra prota comienzan a aparecer en su cabeza, lo que da a entender que Kanoha Satou ha reencarnado en ella. La prota se despierta algo confundida en el cuerpo de Yana, y sin tener ni un minuto para procesar todo, los guardias del castillo la encuentran y la arrestan por intentar asesinar a Konoha Magnolia, su hermana. Nuestra prota reconoce esta escena, pues recuerda que Yana es el nombre de la villana en la historia que inventó. Desconcertada se pregunta por qué la llaman como la villana Yana, si ella es Konoha Satou. Tiene un vago recuerdo, pues a su momento estaba el teléfono con su madre tras salir del trabajo, aunque recuerda que Camión Kun apareció delante de ella. Cambiamos de panel, la prota es lanzada a una celda por los guardias, hasta que se decida su sentencia. Antes de irse nuevamente le llaman Yana Magnolia, maldita villana. La prota, viendo que le encarcelaron y continúa refiriéndose a ella con ese nombre, confirma sus sospechas y es que acaba de reencarnar. Antes que nada, la prota nos revela que ese mundo es producto de sus delirios de secundaria preparatoria, el prólogo de su pasado oscuro. En esta historia autocomplaciente, Konoha, la heroína con su nombre, salva el mundo protegida por muchos chicos guapos. Sin embargo, ella reencarnó como Yana, la malvada hermanita enemiga de Konoha. Estando de regreso con esta prota reencarnada, una pelirrosa muy preocupada entra a su celda, corre a abrazarle y le pide que vuelvan juntos a casa. Esta ataca a la angelical heroína Konoha Magnolia, que tiene 18 años. Nuestra prota, al verle la cara, reconoce que es el personaje que inventó. Mientras su hermana se preocupa por ella, la prota se pone a pensar en lo rico que huele y lo adorable que es su voz. Pero este momento es interrumpido por un pelirrojo, que le pide a Konoha que se aleje de nuestra prota. Este de acá es el hombre ideal de ella, Ginoford Dandelion, de 19 años. Este desenvaina su espada y le pregunta a Konoha por qué no la mató. La pelirrosa defiende a la prota argumentando que es la única hermana que tiene. Esto le da igual a Ginoford, quien quitando de medio a Konoha apunta a Yana, y le recuerda que la noche le ve envió asesinos a su carruaje. Sobornó a los sirvientes para envenenar su bebida, esparció rumores falsos por toda la mansión para perjudicarla, y hasta quiso destruirla con el pasado oscuro. Además que fue ella quien reemplazó su caballo por una vaca. Con este último, nuestra prota se pone nerviosa, pues recuerda que en su momento creyó que le había quedado muy bien. Enojada consigo misma se pregunta qué diablos hizo su antigua yo. Así vemos un pensamiento que tenía antes, pues creía que no podía faltar una tipa que atormente a la protagonista, tipa que ahora es ella. Ya luego de esto lo vemos en un carruaje, rumbo a las tierras fronterizas de la familia, a pedido de Konoha para que cumpla su arresto domiciliario por 3 meses, cosa que piensa aprovechar para familiarizarse con ese mundo. En eso recuerda que durante su arresto, un sirviente de la familia del conde mata a Yana. Toda tranquilidad se esfuma en ese instante. Recuerda que Konoha había rescatado a ese hombre cuando era niño, y lo iban a vender como esclavo, por lo que desde entonces estaba enamorado de ella y ha querido protegerla. Así la vemos llegar a la mansión, a que es recibida por los sirvientes del mayordomo, y en la guía hasta su habitación. Él le menciona que pronto vendrá un sirviente enviado por la familia del conde para que la acompañe. Cuando abren la puerta a su habitación, ve que no hay nadie, por lo que se siente más tranquila. Sin embargo, en ese instante aparece un hombre rubio, el cual se presenta como Soul, su sirviente personal. Toda aquella esperanza de salir viva se derrumba en un segundo. Nuestra prota se pone nerviosa, y cuando Sol se acerca para preguntarle si se encuentra bien, Yana se pone a llorar y implorar internamente que no la mate. Sol se disculpa y supone que debe estar cansada tras su largo viaje. La invita a tomar asiento mientras que él va a traer algo para beber. Habiéndose quedado solo, nuestra prota se relaja y con alivio dice que se salvó. Pero no, y se da cuenta que eso no es cierto, y si en caso quiere sobrevivir, tendrá que recordar la historia en detalle. No obstante, a su mente solo viene recuerdos básicos de un mundo y se cae. Desesperada le pide a su cerebro que haga un esfuerzo. Así recuerda que solo la matará porque le hace daño a Konoha. Por ende, si demuestra que no tiene esas intenciones,
emociones, tal vez quizá la perdone. Justo en ese momento entra Sol a su habitación, pero sin hacer ruido y con un cuchillo en mano. Cuando ya estaba por completar su misión, nuestra prota voltea pensando que hará todo lo posible para salvarse. Esto pone nerviosa a Sol, quien para disimular le pregunta si le ocurre algo. La prota contesta que no, que solo pensaba escribirle una carta a su hermana, pero en su mente bien espantada resalta lo aterrador que es ese tipo para no hacer ruido al caminar. Pero bueno, Sol se ofrece a traerle papel y lápiz. Nuestra prota afirma que, pase lo que pase, elegirá el camino que no la mate. Vivirá como Yana, la hija normal del conde. Se casará con algún noble desabrido y tendrá una vida tranquila. Todo bien planeado. Nuevamente voltea a ver a Sol, así que este es con el cuchillo y disimula diciendo que trajo lo que necesita para su carta. Siendo así, vemos a la prota escribir desesperadamente tantas cartas como puede, dándoles aprobación a la boda de su hermana y también disculpándose por todas sus ofensas. Todo esto estaba siendo observado por Sol, quien se pregunta qué está tramando. Varios días después vemos a Sol entregarle la carta a Ginofort, quien al leer su carta la rompe y la tira al fuego, diciendo que ni piense que le creerá su cambio de actitud tan repentina. Con resentimiento la llama mujer estúpida, pero aquí Sol difiere con él, pues notó que Yana reacciona a la más leve hostilidad, por lo que sabe que tampoco puede bajar la guardia con ella. De regreso con la prota, Sol se disculpa y le dice que debido a que la señorita Konoha se fue de viaje con su tío, no obtuvo respuesta de su carta. Esto le parece extraño a la prota, pues no recuerda haber creado ningún personaje así, aunque recuerda que cuando Konoha salvó a Sol de traficante esclavo, su tío estaba con ella. De pronto la prota repite las mismas palabras que Konoha le dijo a Sol en ese entonces, cosa que lo desconcierta y le pregunta cómo conoce esa frase. Evitando responder su pregunta, la prota finge tener sueño y se escapa a su cuarto. Nuevamente estando sola, se relaja la historia en tanta situación de vida o muerte. Se pone a pensar en que si no quiere morir debe recordar más. De este modo se pone a pensar en lo que pasa después. Según el libro decía que en esa aldea reinaba el silencio. Era muy extraño que no se oyera ningún animal. Sin embargo, su tío, que siempre había apoyado su relación y tantas veces les había dado un lugar donde verse secreto, lo había sugerido. Por eso Konoha no dudó en entrar, sin saber que era una trampa del tío para apoderarse de su hermosa sobrina. Con esto presente termina por recordar que Yana es la enemiga de Konoha en el prólogo, por lo que significa que también habrá un enemigo en el capítulo 1. Así recobra algo de su recuerdo sobre la historia, y esto va así. De joven su tío se enamoró de la madre de Konoha, pero no fue correspondido. No tuvo más opción que reprimir sus emociones. No obstante, sus retorcidos sentimientos resurgieron al ver que Konoha era idéntica a ella, así que llevó a la pareja a una aldea abandonada, hirió a Ginofort y atacó a Konoha. Sin embargo, de la impresión, la magia oculta dentro de Konoha se libera y el tío es derrotado. Luego de esto, Konoha se va de viaje, buscando la forma de despertar a Ginofort y se ve involucrada en los problemas del mundo. Uniendo todo lo recordado, se pregunta si acaso el tío es el segundo enemigo, pero de ser así, también recuerda que Sol le dijo que recién se había ido de viaje, lo que quiere decir que van camino a su trágico destino. Al principio pensaba dejarlo pasar y preocuparse por ella misma. Sin embargo, al recordar la buena persona que fue Konoha con ella, se ve obligada a ayudarla, siendo así sale de su habitación, pidiendo que alguien traiga el caballo más veloz para ir a la capital. No obstante, ningún sirviente le hace caso, pero justo en ese momento aparece Sol, quien al final les ayuda y solo la regaña. Frustrada, nuestra prota sale de la mansión y empieza a correr, o que no pasa ni 10 metros y se cae, pero esto no la detiene, diciéndose a sí misma que no dejará que lastimen a su angélica la hermana. La vemos cabalgando un caballo a gran velocidad y muy aterrada. Por otro lado, Konoha, Ginofort y su tío están frente a la iglesia. El tío le sugiere pasar, pero antes le recomienda a Ginofort dejar su espada afuera, argumentando que una boda es un acto sagrado. Al mismo tiempo vemos a la prota montando su caballo, mientras recuerda que siempre quiso ser como la Konoha de su historia, una chica hermosa, pura e inocente y amada por todos. Los poderes y mundos fantásticos le parecían tan dramáticos y le encantaban las heroínas en apuros, tanto que creó esta historia. Sin embargo, pese a esto, ahora no quiere que las series en su obra ocurran de verdad. Así vemos al tío a punto de asesinar a Ginofort con su espada, pero en ese momento Yana monta su caballo y rompe la iglesia, y de un patadón del caballo lo manda a volar, salvando de esta manera a ambos. Rápidamente se acerca para ver si están bien. Habiendo confirmado esto, les pide que salgan ellos primero. Dirigiéndose a Ginofort, le dice que deja a su hermana en sus manos. Pensando en lo que acaba de hacer, se pregunta cómo avanzará la historia de ahora en adelante, pues acaba de derrotar a su tío, o eso creía, ya que en ese instante el viejo se levanta y está a punto de atacarla. Sin embargo, nuestra prota es salvada por Sol, quien abrazándole con elegancia duerme al tío. Habiendo acabado con el enemigo, la prota le pregunta qué hace en ese lugar, a lo que Sol responde que solo la siguió desde que salió de la mansión. Con todos a salvo, la prota se prepara para regresar, pero ahí Ginofort se le acerca para preguntarle si sabía lo que planeaba su tío. Nerviosa, ella no le pregunta de qué habla, a lo que Ginofort le vuelve a preguntar si sabía de la obsesión del tío por Konoha y si acaso los estuvo ayudando desde las sombras, cómo ponerse su bota para evitar el aire de su tío. En su mente la prota se dice a sí misma que eso no es cierto, que realmente así los estuvo atormentando, aunque entiende que como los ayudó, está interpretando todo con tanta inocencia. Conmovida, no puede evitar pensar en lo bueno que es. Esto confunde a Ginofort, pero Yana sigue pensando y preguntándose si eso significa que logró modificar su pasado oscuro, ya que después de todo los tres se salvaron. Aliviada por eso, dice con una sonrisa que ya no tendrá que morir. Esto sonroja inesperadamente el pelirrojo, pero justo llega Sol, quien le agradece a la prota por haber salvado a Konoha, pues de haberle pasado algo, no habría parado hasta matar al responsable. Toda la alegría que sentía se derrumba, puesto que según la historia, gracias a este acontecimiento la magia de Konoha despertaba, y con esto se libraría de todas las calamidades que le ocurrirían, y como le ayudó no despertó, es decir que tendrá que protegerla a toda costa, o de lo contrario Sol sospechará de ella. Ya luego de un mes vemos a las hermanas reunirse nuevamente, para observar las flores a petición de Konoha. Al ver el rostro de su hermana, la prota queda hipnotizada. Sin embargo, sospechosamente
momento esta vez Jinoford la toma de la mano con gentileza y crean paneles bastante románticos, así que para evitar esto solo interviene y los separa, pidiéndole a la prota que no le cause tantos problemas a Jinoford y que la llevará el resto del camino. De esta manera le ofrece su mano, cosa que la prota acepta amablemente, aunque al tocarlo siente como si el invierno los cubriera. Menciona que si Jinoford es el caballero de fuego, solo es el mayordomo de hielo, recordando lo que escribió de Sol. Destaca que es un asesino solitario, tan hermoso como una muñeca, y la vigila disfrazado de mayordomo por el bien de Konoha, y tiene la apariencia ideal con todo lo estético que le gusta, aunque solo da miedo cuando habla, cosa que le agrada demasiado. Pero bueno, regresando a la realidad y viendo como su hermana está en los brazos de su amado, exclama que ya lo decidió, que protegerá a Konoha para que no corra ningún peligro, y así ella también sobrevivirá. En un cambio de panel, todos se encuentran disfrutando de su paseo por el bosque, en especial la prota, quien feliz por poder pasar tiempo con su hermana estira sus brazos de la emoción, pero por accidente empuja a Konoha y la hace caer. En ese instante guardias reales aparecen por todos lados, con espada en mano forman un círculo para proteger a Konoha. Esto preocupa a Yana, pues sabe que si Sol llega a sospechar de ella está muerta. En eso se acerca el rubio, quien dándole su mano le menciona que le pareció haber visto que empujó a Konoha. En un intento de salvarse, la prota aclara que solo chocaron por accidente. Justo ahí le llama a Konoha, así que de inmediato la prota se aleja de Sol, y vemos como una bestia sombría aparece en el bosque. Pasamos con los protagonistas, disfrutando de su momento del té. En eso que platicaban entre el arbusto sale un pequeño conejo. Las hermanas se acercan para acariciarlo, pero debido a la emoción de Konoha se acerca a los arbustos, y encuentra flores violetas, pero Sol detecta el peligro, así que le ordena que se aleje de ese lugar. Sin embargo es demasiado tarde, porque aquella bestia de Andes desaparece y se le lleva del lugar. La prota se pregunta qué es eso, entonces recordando su historia oscura, y viene entre sus recuerdos la misma escena, entra en cuenta que está en el capítulo 2 de su pasado oscuro. La historia original va así: luego de que Konoha haya despertado los poderes tras el incidente con su tío, fue al bosque Fuxi en busca de hierbas, para preparar una medicina que puede despertar a Jinoford. En el transcurso consigue las hierbas y nuevos amigos, pero de regreso es atacada por una bestia mágica, una bestia llena de lujuria, un incubo. Menciona que esta parte de la historia se debe a que en secundaria empezó a descubrir muchas cosas, y describió el capítulo 2 luchando con diversas fantasías, las cuales no podía decirle a otros, tales como que a la prota le pasaban cosas vergonzosas y sádicas con bestias, y esa clase de cosas cochinas, y pues todas esas emociones acumuladas dieron forma a una bestia libidinosa, esa bestia peluda saltarina. Llegado el atardecer, Jinoford y los guardias hacen su mayor esfuerzo, sin embargo terminan perdiendo de vista a la bestia. Lleno de frustración, Jinoford patea al suelo, y Ana observa esto tranquilamente, pero Iso le pregunta si pasa algo. Algo nerviosa, la prota contesta que recordó muchas cosas sobre esa bestia. Esto lo escuchan los demás, quienes le piden desesperadamente que les cuente todo. La prota accede, pues sabe perfectamente que si por algún motivo Konoha sale herida solo la matará, cosa que no piensa aceptar, habiendo plantado su campamento. Y Ana les cuenta que la bestia cuando captura una presa primero se dedica a mirarla, y de noche se vuelve más lenta, por lo que si la salvan esa misma noche no habrá problemas. Jinoford le pregunta por lo que podría ocurrir si amanece. Esta pregunta incomoda a Yana, pero sabiendo que no puede decirle la verdad contesta que se la comerá. Siendo así, Jinoford ordena de inmediato que listos de equipo para ir a buscarla. En eso Sol se acerca a la prota, preguntándole que como ella, una dama noble, tiene tanta información sobre esa bestia, y Ana contesta que investigó antes de venir. Argumenta que en la actualidad las damas también deben estar atentas a los peligros, y en su caso para proteger a Konoha. Suponiendo que esto es cierto, Sol le pregunta por qué no le advirtió a su hermana de los peligros apenas llegaron. Este acercamiento tan repetido preocupa a Yana, pero justo llegan Jinoford y los guardias, para ser guiados hasta la guarida de la bestia. De camino a la guarida se topan con más monstruos. Jinoford, Sol y los soldados se acaban con ellos fácilmente. En eso escuchan el grito de Konoha. Rápidamente Yana corre a su rescate. Al llegar a este lugar ve como la bestia está encima de su hermana. Esto Yana no lo piensa permitir, así que arrancando una planta de la tierra se le lanza a la bestia. Sin embargo esto no le causa ningún daño al incubo, que se prepara para atacar a Konoha. Velozmente Yana corre en su dirección y se interpone entre ambos, con la intención de salvar a su hermana recibiendo todo el ataque. Pero justo en ese momento llegan Jinoford y Sol, quienes logran hacerle daño a la bestia y llamar su atención. El pelirrojo como todo un machazo exclama que no permitirá que muerda a su mujer. El incubo se da la vuelta para escapar, y por accidente golpea a la prota con su cola, mandándole contra una roca. Jinoford ordena a los guardias quedarse vigilando la zona, así con todo se salva el pelirrojo y Konoha. Se dan un abrazo de reencuentro de protagonistas, mientras que Yana observa como espectadora su momento romántico, pero para no dejarla solo viendo Sol se acerca y la carga. Esto desconcierta a la prota, a lo que el rubio le dice que está herida por todos lados, así que la llevará hasta el carruaje. Ya luego de la fiesta de té, Yana menciona que pudo comprobar con que la historia cambie, lo que escribió sobre Konoha en su pasado oscuro es inamovible. Sin embargo, como sigue viva cuando debió estar muerta, no sabe qué pasará más adelante. Estamos de regreso en la mansión del conde Magnolia. Sol y Jinoford se encuentran conversando. Este último le pregunta a Rubio si cree que se equivocó en mandarlo a matar a Yana. Sol contesta que no está seguro, pero si esas son sus órdenes, las seguirá al pie de la letra. Ya pasaron 2 meses desde lo ocurrido, y Yana se encuentra escribiendo una carta. En eso Sol entra a su habitación con una carta a su padre. Le avisa que pronto se cumplirán los 3 meses de su castigo, por lo que tal vez se trate sobre su regreso. Pero cuando Yana abre la carta encuentra otra cosa, una invitación a un baile. Nuevamente tiene un recuerdo de su pasado oscuro, pues recuerda que esto pasaba en el capítulo 3 de la historia. La noche del baile llegan las hermanas al castillo, donde se realizará la fiesta, y Yana, recordando lo que pasaba en la historia original, le pide desesperadamente a Konoha que evite bailar esa noche. La pelirrosa no entiende y le pregunta el motivo, y Yana no sabe a qué contestar, y termina poniéndose nerviosa al ver que Sol nuevamente le está vigilando. Al mismo tiempo ve como Konoha se va de la mano con Jinoford a bailar, cosa que le preocupa, pues sabe que le pasarán cosas terribles si baila. De la nada regresamos a su vida pasada. Durante el festival
festival de Obun, la prota andaba practicando sus diálogos y poses de protagonista en su habitación, ya que estaba triste porque nadie la había invitado al festival. De este modo narra lo que escribió la historia original, y dice así: cuando el rey la ve en el baile, su belleza era que la nombre santa. Entonces irá de viaje con sus amigos a vencer al rey demonio. Pero justo cuando decía esto entra su madre, para decirle que se dejara de tonterías y salir a divertirse. Pero bueno, en resumidas palabras, si Konoha baila con ciertos hombres tendrá que irse de viaje, pero como sus poderes no han despertado no podrá protegerse y correrá peligro. Y si Konoha sale herida solo la matará. Por esto mismo se dedicará toda la noche a proteger a su hermanita. Justo en ese momento ve un chico hablando con ambos, recordando los bocetos de su libro, lo reconoce como uno de los peligrosos. Así que cuando este le pide a Konoha bailar una pieza, nuestra protagonista interviene y se lo lleva a bailar. Todo esto estaba siendo visto por Sol, pero nuestra protagonista no se piensa dejar intimidar. Busca al próximo hombre y encuentra a este pelinaranja, el tercer príncipe del reino de los lirios. Cuando este le pide a Konoha para bailar, rápidamente Yen interviene y se lo lleva a otro lado. Así continúa toda la noche, y cuando finalmente logra evitar que baile con aquellos hombres peligrosos, Yana se va bien alegre a llenar su estómago. Sin embargo aparece Sol, quien le invita a bailar. Nuestra prota, sin posibilidad de negarse, termina aceptando. Así ambos bailan un buen rato, y aunque la prota se pone nerviosa, Sol la tranquiliza aconsejando que escuche la música y se relaje. Al terminar de bailar, Sol la mira fijamente y le pregunta qué es lo que pretende, pues hace un rato vio cómo se dedicó a estorbar a la señorita Konoha. Admite que no sabe si sus acciones son para hacerla feliz o porque quiere verla sufrir. Confundido y sin entender, la menciona que no sabe cómo es en realidad. Seguido de esto, que era un momento bastante confuso, ambos se miran a la cara por unos segundos en completo silencio, hasta que Sol se va para preparar el carruaje. Todo esto desconcierta a Yana, pues recuerda que el principal papel de Sol era matarla, pero ahora que cambió, por lo visto los sentimientos de Sol también se ven confundidos. En eso se le acerca Ginofor para preguntarle si se encuentra bien, y Yana solo se disculpa y le dice que se irá a descansar. Así la vemos irse a una habitación y echarse en el sofá. De pronto los pasillos se prenden en llamas y una parte del castillo explota. Todos se evacúan el lugar. Ginofor y Sol van en busca de Konoha. Luego de un rato la encuentran detrás de un árbol. Esta se disculpa con Ginofor por no bailar con él, pero le revela que se lastimó un poco el pie y por eso no pudo bailar. Agrega que quizá debería disculparse con Yana por preocuparse por ella. Con esto el mante pregunta por su hermana. Así vemos a la prota en medio de todo el fuego. Decide encerrarse en la habitación, pero sabe que si se queda terminará de la peor manera. Oren abre la puerta y se echa a correr. En el transcurso se pone a recordar a Konoha y como tras reencarnar y vivir con ella, más fue su deseo por verla feliz. De pronto un muro se cae y abraza el tobillo de la prota. Viendo que no puede zafarse del escombro, se pregunta si acaso está perdida. Recordando su yo del pasado y la historia que creó, entiende que al final volvió a cambiar la historia y pudo salvar a su hermana. Se siente satisfecha, por lo que acepta este incidente como su final. Al mismo tiempo que va perdiendo la conciencia, tiene pequeño recuerdo de su vida pasada. Justo en ese momento escucha la voz de Sol, quien vino a rescatarla. Desconcertada se pregunta por qué la salva si según su papel tendría que matarla. Entonces Sol contesta como si leyera su mente, que hasta que no sepa cómo es realmente no dejará que muera por su cuenta. Dicho esto, la carga y salen épicamente por la ventana para caer en la fuente. Al salir del agua, Konoha corre para abrazarla, pero Yana le advierte que se mojará el vestido. Konoha contesta que eso no importa, pues la tenía preocupada al no estar por ningún lado. La protagonista por su parte observa a Sol, se levanta y acercándose le agradece por salvarla. Ante esto Sol contesta que sigue sin comprenderla y que por eso seguirá a su lado y la seguirá analizando. La prota se toma esto como una amenaza y supone que sigue estando en peligro, aunque no sabe por qué, pero siente como su corazón late tan rápido que no sabe si es porque está en peligro o quizá porque está enamorada. En eso le llama a Konoha para subir el carruaje. Así mientras se va acercando se dice a sí misma que también descubrirá que hay más allá de ese pasado oscuro. De regreso en la mansión del conde Magnolia, y Ana, Konoha y Ginofort se encuentran disfrutando un momento de paz tomando el té. En eso los interrumpe Sol para avisarle que Yana tiene una visita. En ese instante un tipo de cabello oscuro sonriente entra a la habitación, saludando a Yana como si no se hubiesen visto hace mucho tiempo. Nuestra protagonista se queda confundida, pero ahí Konoha saluda al tipo llamándolo Yomi y preguntándole si acaso ya terminó sus estudios en el reino de Lirios. Mientras estos dos hablan, nuestra protagonista sigue preguntando quién es, puesto que no recuerda haber escrito un personaje así, pero supone que si es un personaje de su novela, debía haber venido a ver a Konoha. Pensando en saludarlo con normalidad ya tenía todo resuelto. Sin embargo el tipo la saluda diciendo que ya está de vuelta. Por reflejo Yana le da la bienvenida, cosa que alegra a Yomi, quien dice confirmar que no hay mayor felicidad que lo recibe la chica que le gusta. Esto deja sin reaccionar a Yana, pero supone que es normal. Después de todo la han odiado desde que reencarnó, y solo le alegró que le dijera que le gusta, pero en eso se da cuenta de lo que quiso decir. Te pregunta si acaso no había un villano que estaba enamorado de Yana. Recordando su vida pasada, menciona que no le gustan los personajes que no amaran a la prota, y como siempre preferido a la heroína, hizo que esté rodeada de galanes. Pero un día se dio cuenta de un cambio en ella. En la segunda mitad de su adolescencia, a veces prefería el mal por sobre la justicia, y pasó de amar a los chicos guapetones justicieros amantes del bien, a crear un villano bastante guapo que le intentara matar. Fue así que tras encontrarle el gusto de la maldad, metió un villano en la mitad del pasado oscuro. Sintiendo un pequeño malestar por haber recordado muchas cosas de repente, se pregunta si este villano no tendrá relación alguna con su muerte. En eso Yomi interrumpe sus pensamientos para preguntarle sobre el tema que le había comentado, y Ana le pregunta a qué se refiere. Entonces, para hacerle recordar, Yomi se acerca a su oído para mencionar el tema de Konoha. Cuando estaba por decir más cosas, y Ana lo detiene y le pide que vaya en un cuarto para hablar en privado. Con esto finalmente confirma que el papel de Yomi era intentar matar a Konoha. Recuerda que en la mitad de su novela aparece Yomi, un hombre que va tras Konoha, que había ido a derrotar al rey demonio, ya que lo odiaba porque por su culpa habían ejecutado a su amada Yana. Sabiendo ahora que la vida de Konoha corre peligro, se preocupa por su cabeza, teniendo presente que morirá más
mano de Sol si no detiene a Yomi. Llama a su yo del pasado idiota por sus fantasías. Abrazada del brazo de Yomi, les dice al resto que se lo llevará para que recuerde todo el lugar. Ante esto Sol se ofrece hacerlo, pero de inmediato Yana lo rechaza, argumentando que Yomi la necesita a ella. Tiendo así se despiden. Caminando por los lugares apartados de la mansión, Yana aprovecha para dejarle en claro a Yomi que ya no odia a Konoha, así que le pide que no lo mencione frente a los demás. Entonces el pelinero le pregunta qué siento era por ella. Yana contesta instantáneamente que la adora. Esto le suena absurdo a Yomi, puesto que recuerda que hace poco le pidió que le enviara el pasado oscuro para matarla. Además destaca lo linda que luce cuando intenta matar a Konoha, tal y como si fuera la reina del inframundo. Acercándose a ella le dice que es alguien genial, ya que no necesita que nadie la proteja y siempre se esfuerza por cumplir su objetivo. Le asegura que aunque los demás la odien, él nunca dejará de amarla, por eso quiere que sea tal y como es. Ante esto Yana le pregunta qué pasaría si le dijera que así es como realmente es. Esto preocupa a Yomi, quien en completo pánico pregunta qué pasó y si acaso la malvada Konoha le lavó el cerebro, pero de inmediato Yana le aclara que no es lo que cree y que está equivocado. Así pasa una semana y ya en esta prota ya se le anda saliendo el alma de tanto estrés por no poder aclararle malentendido. En eso aparece Konoha, quien le pregunta si le pasa algo, pues luce muy cansada. De paso también le menciona que por lo visto no está acompañada de Yomi, y Yana, viéndose calmada por el aura purificadora de Konoha, contesta que todavía es muy temprano y que de seguro está durmiendo. A todo esto le pregunta qué hace en este lugar. Konoha contesta que vino a regalar flores que está cultivando. Acercándose a su pequeña hermana, Konoha le dice que si tiene algún problema, no duden en decírselo. Después de todo es su hermana mayor, y hará lo que sea con tal de verla feliz. Aprovechan el momento y le pregunta para beberte juntas, así para pasar tiempo entre hermanas. Yana acepta y de inmediato se ofrece a prepararlo. De esta manera nuestro protagonista le anda sirviendo el té. En eso a lo lejos Yomi observa todo completamente furioso, ya que concluye que la malvada de Konoha se flotando asomada. Luego de esto Yana recorre toda la mansión en busca de Yomi, pero no la encuentra. Estando en el jardín se topa con Sol. Este le pregunta si anda buscando al joven Yomi, o si acaso le preocupa demasiado que se pierda la mansión. Y Yana contesta que no es eso, sino que no sabe qué podría hacer si lo deja solo. Después de todo ya lo inventó. Esto deja confundido a Sol. Entonces Yana aclara que solo se siente preocupada. De pronto mientras Yana andaba subiendo sus pensamientos, Sol se acerca diciendo que entiende cómo se siente, pues no sabe si tiene que estar junto a alguien afuera como la señorita Konoha. Poniendo su mano a su rostro termina por decir que, como sigue sin saberlo, le preocupa. Justo en ese momento las campanas de la iglesia suenan, así que Sol va a cumplir con sus deberes. Por su parte, en esta prota anda hablando por tal repentino acercamiento. Perpleja exclama que creía haber activado su ruta de la muerte. De repente aparece Yomi, preguntándole a esta prota por qué tiembla. Mencionando a Sol le pregunta si pasó algo, y Yana contesta repetidas veces que nada, y cambiando de tema le pide que no hagan ninguna locura. Yomi acepta y le intenta tranquilizar, diciendo que no debe preocuparse, pues hará todo sin que lo descubran, mostrando en el interior de su saco unas dagas. Le asegura que le librará como de lugar, viendo que no lo entendió ni un poco lo persigue para detenerlo. Esta misma noche la protagonista se pone a indagar y recordar la segunda mitad de su historia. De este modo logra conectar algunas cosas. Se menciona en la historia principal que, durante el viaje Yomi capturará a Konoha dormida y la llevará al techo de la posada para acabar con su vida. Sin embargo sus compañeros la defenderían, y siendo animada por ellos, Konoha liberaría una magia más poderosa con la que derrotaría a Yomi. Pero como Yana cambió la historia y Konoha no viajó, no conoce a sus compañeros y ni siquiera despertó su poder. Definitivamente Konoha moriría ese día. Con esto en mente Yana corre para salvar a su hermano de Yomi. Entra a la habitación de Konoha y no te vista por Sol. Así pasamos con Yomi, quien justo en ese momento abre la ventana de la habitación y captura a Konoha. Sol por su parte se encuentra tocando la puerta de la habitación, pero al no oír respuesta alguna y ver que Konoha está regresando con Ginoford, decide entrar a la fuerza. Al ver la habitación nota que no hay nadie y la ventana está abierta. Al mismo tiempo en el techo Yomi se disponía a acabar con la supuesta Konoha, pero al estar a punto de hacerlo dicha Konoha se levanta y repeliendo el ataque de su espada revela que es Yana. Con notable seguridad le pregunta si le sorprendió que no fuera Konoha. Al mismo tiempo que sucedía esto solo descubre el techo. Regresando con este protagonista, le recalca a Yomi que ella no odia a Konoha, así que le pregunta por qué hace esto. Yomi responde preguntando lo mismo, por qué la defiende cuando ella en verdad la maltrata, como esa mañana que le obligó a servirle el té, viendo que se trata de un malentendido, y Yana le dice que entendió todo mal, que ella se ofrece a servirle. Además le dejan claro que el problema no es Konoha, sino Sol. Después de todo su hermana es muy amable con ella. Tras escuchar esto Yomi dice entenderlo todo, que Konoha finge ser amable, pero le asigna ese mayordomo problemático, viendo que realmente no entendió nada, y Yana le pregunta por qué piensa eso. Así ambos empiezan a discutir y justo Sol llegó al techo, pero no logra escuchar de lo que hablan, y lo único que llega a oír es que Yana le dice a Yomi que Sol es necesario para la historia de Konoha, y aunque no sea un personaje que le convenga a ella, es un miembro valioso de la historia. De pronto el viento sopla fuertemente, lo que ocasiona que Yana pierda el equilibrio y caiga. Sin embargo, en ese preciso momento, entra Sol en acción y la salva, pidiendo al mismo tiempo que por favor intenten no subir estos sitios tan peligrosos, o de lo contrario podría tardar en venir por ella. Al oír todo esto nuestra prota no puede evitar gritar en su mente que es demasiado hermoso. Ya cuando bajan Sol les pregunta el motivo de que estuviesen en ese lugar, y Ana contesta que estaba viendo las estrellas con Yomi, y a todo esto le pregunta si escuchó de lo que estaban hablando. Sol, recordando lo que dijo él y Konoha, prefiere mentir negando haber escuchado algo. Esto alivia profundamente a Yana, pero Yomi le reclama para cachar la cabeza a tu sirviente. Furioso por verla hacer eso, se dispone a seguir a Sol para reprenderlo, pero Yana lo detiene diciéndole que no haga nada. Yomi exige saber por qué. Entonces Yana contesta que si llama demasiado la atención Sol la matará. Preocupado, Yomi le pregunta a qué se refiere, si acaso estaba sufriendo todo este tiempo. Decidido a salvarla, comprende que debe matar al mayordomo. Con esto en mente se va diciendo que la próxima vez la protegerá a toda costa, pero nuestra prota queda aterrada, pues si bien acabó un problema ahora empezó otro. En un cambio de panel la prota nos cuenta que
que la primera vez que sintió la muerte cerca sucedió en secundaria, cuando por accidente entregó a su profesora el cuaderno en donde tenía su novela. Agrega que desde entonces su profesora creyó que quería ser novelista y la apoyó en todo. Todo esto resultó ser una pesadilla, pues la vemos despertar en su cama completamente agitada al escuchar su grito saliendo de su habitación para preguntarle si se encuentra bien, pero al hacerlo ve a este golpeándose contra las almohadas, maldiciendo sus recuerdos. Al darse cuenta de la presencia de Sol, se disculpa por hacer tanto ruido, pero explica que solo recordó muchas cosas algo dolorosas. Sol se acerca para preguntarle si acaso se hizo daño, a lo que contesta algo apenado que le duele el corazón. Justo en ese momento también aparece Yomi, bien preocupado por ella se lanza a abrazarla, pero por accidente este que golpea su cabeza. La prota la tranquiliza diciendo que no pasó nada, pero solo se interrumpe y le resalta a Yomi que, aunque se conozcan desde niños, tocaron a también camisón de Cortés. Ante esto Yomi contesta que más le preocupa a él que hay otro hombre en su cuarto, y Ana nota la tensión entre estos dos, así que interviene disculpándose con Sol y diciendo que Yomi siempre se preocupa por todos. Si no es el caso, Sol avisa que se retira para seguir patrullando. Estando solo, Yomi le pide a Yana que no se sobreexija y se lo deje todo a él, quien se encargará del mayordomo. Esto preocupa a la prota, la cual se imagina lo que pasará si el guapo de Sol desaparece, puesto que después del seguro seguirá con Hoja. A consecuencia de esto la señalarán a ella como culpable, la sentenciarán a muerte y nuevamente moriría manos al fantasma. Viendo que no bastará solo con convencerlo, se dice a sí misma que debe detenerlo por completo, de lo contrario será su fin. De esta manera se dedicó a vigilar a Konoha para que no le pase nada. Una mañana mientras su hermana andaba tomando el té en compañía de Sol, de pronto Yomi activa un círculo mágico y segundos después una ráfaga de viento azota el lugar. Entre esto la servilleta de Konoha sale volando y cuando Sol va a recuperarla, Yomi aprovecha para lanzarle un fuerte ventarrón, cosa que manda a volar a Sol. Sin embargo, este hace un aterrizaje elegante y cae frente a Diana, a la cual le pregunta si le ocurre algo. Nuestra prota preocupada le devuelve la pregunta sobre si nos torció el tobillo o algo, pero ignorando su pregunta, Sol le pide saber si acaso está preocupada por él. Aclara que está en perfecto estado y nada más. En eso recuerda a Konoha, así que voltea a ver cómo está, aunque al hacerlo ve que se encuentra bien. Es más, Konoha le dice que llamará a alguien. Todo esto deja confundido a Sol, quien menciona que sintió una presencia sospechosa, la cual posiblemente usó magia de viento. Sin embargo, no se le ocurre a nadie, pues ninguno de la mansión puede usar magia, y Ana en su mente le da la razón, pero de la nada recuerda que si hay alguien que puede. Recuerda que estando en el extranjero, Yomi se especializa en magia y venenos, por lo que supone que esa ráfaga fue un hechizo suyo. Por otro lado, vemos al susodicho bastante molesto por haber fallado. Al día siguiente la prota decidió que pasaría el día junto con Yomi, para así no perderlo de vista, pero en su recorrido se encuentra con la parejita de protagonistas, Jinofur y Konoha, esta última siendo dibujada recostada en su hamaca. De repente se genera una escena bastante romántica, la cual es vista por nuestra prota y Yomi, también por Sol, quien se encontraba inmóvil pasando desapercibido. Entre todo esto, Yomi propone a la pareja que tomen el té, puesto que trajo uno de reinos de los lirios, y le encantaría que lo probara. Al verlo de cerca, Jinofur menciona que es una mezcla bastante inusual. Antes que nada, Yomi revela que ese té tiene un truco al servirlo, por lo que él se encargará. De paso lo ofrece a Sol, y cuando esta estaba por rechazarlo, Jinofur le menciona que no está mal relajarse de vez en cuando, y así Sol acepta. Mientras Yomi anda preparando el té, nuestra prota se retuerce de la preocupación, pues sabe perfectamente que Yomi conoce muchos venenos, y es obvio que lo que acaba de servir tiene veneno. En un intento desesperado de evitar una posible tragedia, empuja a Yomi, y lo hace derramar todo, aunque por consecuencia cae de cara al suelo. Tirada en el suelo se disculpa con Yomi por tropezarse y hacerlo derramar todo. Yomi la tranquiliza y le dice que entiende que no le haya gustado que envenenara todo. Por su lado, Sol se apresura a limpiar, pero al acercarse se percata de un aroma. De inmediato Yana la abraza, diciéndole que no se preocupe por esto. Sin embargo, en su mente sabe que no puede mostrar el té envenenado, ya que Sol es un asesino y si por algún motivo lo observa con cuidado, se terminará dando cuenta. En eso Konoha despierta con algo de frío, así que Yana le sugiere a Sol que vaya a cubrirla, mientras que ellos se encargan de limpiar todo el desastre. Cuando la prota le pide a Yomi que se apresure para buscar algo con que limpiar, este la sujeta de la mano, diciéndole que no quiere que se tropiece, así que irán con calma. Esta gentileza hace que Yana recuerde que es el hijo de un conde, alguien que recibe una gran educación, y aunque sea un villano, no es un bruto ni mucho menos tonto. Recuerda que de pequeño era objeto de burlas por parte de sus hermanos mayores. Sin embargo, al conocer a Yana, la villana que se mantenía digna pese a los insultos del resto, terminó cambiando. Con todo esto en mente se pregunta cómo alguien tan bueno se habrá enamorado de alguien como ella, pero ahí recuerda que ella fue la que escribió su personaje. Recordando la historia de la novela, menciona que la heroína es atacada por el villano que era su amigo de infancia, Yomi, pero le dolía haber acabado con su amigo, así que sus guapos compañeros la consolaron para que se sintiera mejor. Entendiendo que Yomi moría para satisfacer su plan de 3 pasos, se pregunta cómo pudo ir algo tan cruel en su vida pasada, aunque bueno, todo esto estaba justificado, ya que en su tiempo tenía mucha rabia acumulada. Así recuerda cómo su compañera bonita y los chicos se ofrecían a cargar las sillas, mientras que a ella le daban hasta 4 sillas para que cargue sola. De regreso al presente, nuestra prota se encuentra caminando sola con Yomi, así que aprovecha para pedirle que no vuelva a hacer cosas como las de antes, pero de la nada Yomi la abraza, diciéndole que está temblando. Con preocupación le pregunta si acaso ese mayordomo la asusta. Esto deja confundida a la prota, pero Yomi sigue diciéndole que no se preocupe, que esté tranquila, pues el hechizo que plantó se va a activar en cualquier momento, y Anne intenta averiguar a qué se refiere. Entonces de repente una explosión ocurre al otro lado de la mansión. Rápidamente corre a ver qué sucede. Así pasamos con los demás. Vemos como una planta carnívora ataca a Konoha y la manda contra el suelo, cuando la planta estaba por atacar a la pelirrosa, y Ana llega al rescate y con un aterrizaje heroico se torce el tobillo. Sin embargo, esto no la detiene, y comienza a forcejear y a romper las raíces del monstruo. Mientras acaba con el monstruo, dice en su mente que Yomi vive por ella, por lo que no sería justo que muriera sin saber nada. Además que ella fue la que se buscó todo esto.
duelo. Así balanceándose hasta la cabeza, el monstruo exclama que los protegerá. Saldrá de la ruta hacia la muerte y sacará a Yumi de la suya también. De esta manera le da una patada en todo el ojo. Al mismo tiempo llegan Sol y Ginofort, quienes con unos movimientos espectaculares trozan al monstruo segundos. Y Anna al ver esto queda aterrada, pues comprende que si Yumi se enfrenta a ellos definitivamente terminará muerto. Justo en eso se le acerca a Yumi para abrazarla y preguntarle si está bien. Viendo su estado se disculpa con ella por haber hecho esto. De pronto escuchan a Sol decirle con enoja que últimamente sentía una presencia maligna a su alrededor, y si bien solo es una suposición, cree que la planta carnívora quería acabar con él. Esto preocupa a la pelirrosa, la cual no puede creer que alguien quiera asesinarlo. Solo empieza a analizar todo. En su mente imagina que el té que se derramó del jardín te parece un veneno que le hace mucho y lo dejó paralizado. Recuerda también que Jen estaba muy alterada en esa ocasión. Le dice que por lo visto está actuando muy extraño últimamente, y si acaso sabe algo. Nuestra prota comienza a gritar, pues al final termina acosándola. Sin embargo, Yumi le lanza su guante a Sol, admitiendo que él fue quien le hizo todo y que Yana no tiene nada que ver. Plantándole cara a Ruby le exige que recoja su guante y acepta el duelo. En su mente nuestra prota le suplica a Sol que no lo haga. Konoha también se lo pide. No obstante, Sol recoge el guante, lo que significa que acepta el duelo. Yana se muestra desconcertada, pues no logra entender por qué lo recogió, aunque recuerda que Konoha corrió peligro con la planta carnívora, por lo que seguramente Sol está furioso. En cualquier caso, sabiendo que ella escribió la historia, es imposible que el mal venza al bien, así que deberá detener a Yumi antes de que peleen. De esta manera le pide al pelinero que le escuche. De pronto Konoha les obliga a que se detengan y solucionen este malentendido con palabras. Parándose entre ambos les pide que conversen, motivando a su parecida hermana en esta prota apoya su idea. Sin embargo, Yumi le dice que ya es demasiado tarde para eso. Quitándose el guante y abrazando a Konoha, le dice que si se interpone en su camino le dará con su otro guante. Esto enfurece a Sol, quien blandiendo su espada y apartando a Konoha de sus brazos, se disculpa con ella mencionando que ella no puede desistir, o de lo contrario ofendería al dios de la guerra. Konoha siendo alentada por Jen intentando convencerlos de no pelear. No obstante, Ginofort interviene y le da la razón a Sol. Le explica a Konoha que en su mundo, coger un guante que le lanzaron es jurar ante los dioses que te jugarás la vida en ese duelo. Es más, supone que debería saberlo. Esto avergüenza a la prota. Después de todo, ella fue quien inventó esa regla. En eso, Ginofort le dice a Yumi que con respecto a la planta carnívora, normalmente le llevaría interrogación, pero ahora que se ha declarado un duelo, no le preguntará por el momento. Envenenando su espada menciona que no cree que se le pierda, pero en caso de pasar se encargará. Yumi totalmente confiado le pide que se ahorre todo esto e inicie con el combate. De esta manera los vemos preparados. Antes de comenzar, Ginofort dicta que según la tradición, solo pelearán con su mano dominante. En caso de Yumi que es ambidiestro, le pide que elija una. El pelinero escoge la derecha. Sol por su parte siendo zurdo utilizará la izquierda. Como última cosa explica que el duelo acabará si uno de los dos admite la derrota o si alguno pierde la vida. Dicho esto, da comienzo al duelo. Vemos como Sol empieza dominando el combate. Incluso la prota siente que Sol terminará asesinando a Yumi. Así que para salvarlo intenta interferir. Ginofort la detiene y le dice que hasta que no sepan quién estuvo detrás de todo esto, no se moverá de ese lugar. De la nada la prota nos cuenta que en su vida pasada, en secundaria, cuando las cosas no le salían bien deseaba tener magia, así que solía pedirle cosas raras a cualquier dios. Mientras sus amigas les pedían cómo sacar la nota máxima del examen, nuestra prota les pedía que le dieran magia de todos los elementos, incluso curativa. Menciona que trataba de enviar todas sus fuerzas a sus manos para intentar conjurar algún hechizo. Llegó a comprar amuletos y adornos, sin embargo todo resultó inútil. De regreso al presente mientras Sol y Yumi se baten en un duelo, nuestra protagonista menciona que ahora sabe que no puede usar magia, pero mientras siga allí solo hará pedazos a Yumi. Llena de frustración exclama que se siente igual de inútil que en aquella época. Piensa que si al menos tuviera un poder especial podría hacer algo. En eso se percata que aún no acaba el duelo. Confundido se pregunta el por qué, pues se supone que Sol es mucho más fuerte que Yumi. Llega a pensar que quizás se está conteniendo, pero rápidamente lo descarta, puesto que cuando se trata de Konoha pelea con todo. Desde atrás se escucha a Ginofort decir que Sol está teniendo problemas, y Anna al ver que tiene razón y que no se mueve como siempre, busca alguna explicación. Ahí recuerda que aquella noche que cayó del techo, Sol se sujetó al tejado con la misma mano. No pudiendo creer que realmente sea por eso, menciona que si esto sigue así Sol terminará perdiendo. Por un momento piensa que si él llegara a morir, el indicio de muerte se desaparecería, pero al instante descarta esto. Después de todo es Yana Magnolia, la villana de la historia, y quiero no la ruta de la muerte la adora. Corriendo al duelo dice en su mente que sin importar quién muera, igual sospecharán de ella. Por esto mismo dejará de darle vueltas de una vez. Parándose en medio de ambos le pide a Yumi que espere. Dicho esto se queda en silencio, pues no sabe qué decir. Yumi le pide que se haga a un lado. Sin embargo Yana se arma de valor y con dificultad le pide que suspenda el duelo. Todo lo contrario a lo que se imaginaría. Yumi piensa que está siendo controlada. Sol por su parte también le pide que se haga a un lado. Le recuerda que él aceptó ese duelo y sería una ofensa a los dioses que intervengan. Y Ana no puede creer que sea tan testarudo. Para hacer entrar en razón le dice que es demasiado peligroso, pero Sol le menciona que Konoha corrió peligro, así que no puede perdonar a Yumi. Harta de todo esto, nuestra prota dice en su mente que si ella fuera Konoha sería sus lágrimas milagrosas, esa habilidad que tanto le cantaba de las historias, pero pues no se puede, porque lamentablemente reencarna en Yana, así que sin más opción recurre a otra cosa. Le dice a Sol que tiene la mano herida, y pelear en ese estado tan penoso sí que es una ofensa a los dioses. Cogiendo su espada y blandiéndola contra Yumi exclama que ella será su oponente. Ante su repentina intervención, Yumi le pregunta por qué se aferra tanto a protegerlo, y Ana contesta firmemente que no se moverá de ese lugar, incluso si le ataque en serio. Esto es lo que dicen, pero internamente reza para que Yumi no ataque. Así la vemos provocarlo, pero Yumi no resiste la presión, por ende suelta la espada y se recuesta en ella disculpándose por no poder hacerlo. Viendo la situación en la que se encuentran, Ginofort da por cancelar el duelo y le pide una explicación a Yumi. De inmediato Yana agarra la cabeza de Yumi y le estampa contra el suelo repetidas veces, mientras suplica disculpas. Explica que al parecer, mientras él estudiaba en el extranjero, oye falsos rumores de que ellos lo maltrataban. Por ello hizo todo esto para protegerla. Milagrosamente Ginofort le cree y le pide disculpas, pues reconoce que por
su inmadurez, todo este tiempo malinterpretó las intenciones de nuestro protagonista, y a consecuencia de esto le llenó de insultos, incluso intentó lastimarla, y no se asume la culpa de todo lo ocurrido, por lo menos esa vez. Junto a él solo menciona que lo mejor será dejar ese tema atrás. Después de todo ya está solucionado, pero eso sí, le pide a Yana que procure evitar hacer cosas que puedan malinterpretarse. Estas palabras conmueven a Yana, sin embargo todo esto es interrumpido por Konoha, quien comienza a sentir dolor por lo anterior. Los dos galanes dejan a esta prota de lado, y Jinofore le dice que después de llevar a Konoha, también la cargará. Obviamente nuestra prota rechaza la propuesta, diciendo que Yomi la llevará. De esta manera, cuando estaban alejándose, Yana siente como su visión se nubla y su cuerpo se entumece. Al perder la conciencia comienza a recordar pequeños fragmentos de su vida pasada. Cuando despierta se da con la sorpresa de que Yomi lo observa fijamente. Este le menciona preocupadamente que estuvo durmiendo toda la noche. Al escuchar que ese día, nuestra prota se levanta y se arrastra diciendo que debe ir a la oficina para la reunión y para algo más importante, comprar mangas y figuras de BL. Yomi la tranquiliza y le recuerda que todavía está recuperándose. Justo en eso aparece Konoha para abrazarla. De inmediato le pregunta cómo está y si no tiene hambre. Habiendo sentido todo su potencial, Yana recuerda que Yana está en su mundo. Mientras Stephanie se echa polvo, te pregunta por qué actúa como empleada explotada, y acaso son por los recuerdos de su vida anterior. En eso Yomi les interrumpe y le pide a Konoha que deje de abrumar a Yana con sus preguntas. Es más, para evitar que siga molestando, la bota de la habitación. Nuestra protagonista, viendo que el malentendido no está solucionado y Yomi está por interrogar a Konoha, decide que ya es suficiente. De este modo acorrala a Yomi contra la pared y ferozmente lo comienza a insultar, preguntando si acaso no se dio cuenta. Le miente diciendo que ahora mismo está jugando con esos dos tontos, de tal manera que cuando se gana su confianza, los traicionaré los enviará al infierno. Llamándolo lento, le dice que nunca pensó que tendría que explicárselo. Apuntándole con su dedo le pide que sea un buen chico y finge portarse bien. Al verla con esa expresión tan dominante, Yomi queda completamente domado. Así lo vemos varios minutos después, amansado disculpándose con Yana. Como primera cosa tras saber la verdad, piensa ir a disculparse con Konoha por echarla, viendo que no puede tenerlo. Yana se y se echa en su cama para dormir un poco más. Cuando despierta, Jinofore entra a su habitación para preguntarle cómo se siente. Nuestra Yana queda pasmada al verlo tan cerca y de la emoción golpea su cama. Algo confundido, Jinofore le pregunta si le ocurre algo y Yana contesta que no. Entonces, cambiando de tema, le pregunta si no está ocupado o debería ir con su hermana. Ante esto, Jinofore contesta que solamente quería estar a solas con ella. A todo esto rememora cómo en esa época el año pasado, las rosas de la mansión McDonald le cubrían casi toda esa ventana. Agrega que en aquel entonces tenía lo que decirle y por eso vino a ese cuarto, pues quería disculparse por renunciar a ser su prometido. Sin embargo, lo ignoraba por completo o lo termina echando. Al escuchar todo lo que hizo la antigua Yana, la prota siente como una flecha perfora su cuerpo. Jinofore agrega que tras ser ignorado incontables veces, se rinde y se fue. Sin embargo, apenas lo hizo, apareció ella en una fiesta y empezó a acosar a Konoha, aunque ahora entiende que lo hacía para protegerle a ella y a él de su tío. Acercándose frente a la ciudad le agradece por todo. Esto deja completamente confundida a la prota, pero entonces recuerda que en ese mundo la fiebre siempre se mide juntando la frente, ya que era uno de sus deseos bien oscuros en la adolescencia, pues incluso cuando jugaba a los videojuegos, hacía que de la prota se enfermara para ver cómo la cuidaban. Así la vemos con diferentes novios 2D. Al ver lo guapo que es Jinofore, la prota nos muestra sus recuerdos, en donde escuchaba a sus compañeros hablar de novios. Por su parte, ella siempre pensaba que eso no importaba, y afirmaba que ella tenía prometido ir a otro mundo. Es así que la vemos dibujando a Jinofore y Konoha en su habitación. Incluso su madre se percataba de su manera tan extraña de ser. Un día, mientras la vio salir de esa habitación, aprovechó para ver aquello que tanto hacía, pero él solo se dio con la sorpresa de que nuevamente había dibujado a Jinofore tan de león. La protagonista nos cuenta que suele tener diversas fantasías con su amado Jinofore, como que en los días lluviosos imaginaba compartir paraguas con él, los días de viento lo imaginaba protegiéndola, e incluso tenía sus imaginaciones indecentes. Agrega que Jinofore siempre fue su hombre ideal, por ello fue absorbiendo distintos elementos de todos lados, y lo fue moldeando poco a poco en su tipo ideal. Revela que la primera versión era un chico apasionado con una bandana en la frente, la segunda versión era alguien amable y justiciero, y luego vino su forma definitiva, alguien tan perfecto en todos los aspectos, o eso se creía, pues ahora lo vemos leer un libro. Sin embargo, lo hace como si fuese un robot sin emociones. Esto causa gracia a Yana, quien no puede evitar reírse. Al verla, Jinofore le pregunta si acaso le salió muy raro, y Yana solamente contesta que fue demasiado gracioso. Esto sonroja al pelirrojo, quien le pide que no se burle. De esta manera, Yana nos menciona que Jinofore es tal y como se lo había imaginado, y gracias a eso, volvió a darse cuenta de sus gustos. Cuando el pelirrojo se va, nuestra protagonista se para en la ventana a la espera de Yomi. De pronto entra Sol con su medicina, sin embargo nuestra prota se imagina lo peor. Entrando en pánico se pregunta si acaso vino a matarla. Temiendo por su vida empieza a correr, pero solo tranquiliza y abrazándole le pregunta el motivo de actuar. Tornándose serio le pregunta si acaso todavía le duele. Pues de ser así debería volver de inmediato a la cama. Así la vemos recostada. Para asegurarse de que está bien, Sol le avisa que le tomará la temperatura. Al escuchar a Yana se imagina escenarios en los que Sol la apuñala sorpresivamente. Así que para evitar su muerte, esquiva cada uno de sus intentos de acercarse. Le asegura que ya se encuentra mucho mejor, por lo que no es necesario hacerlo. Pero Sol supone que es porque presenció el duelo. Promete que evitará hacerle ver ese tipo de escenas. Agarrándolo de la mano, le dice que nunca pensó que intervendría en una situación así. Al aplicar presión a su muñeca descubre que tiene dolor. Le pregunta si acaso nunca pensó que podría resultar lastimada al empuñar una espada tan pesada. Sintiéndose regañada, y Yana le recuerda que si ella no hubiese hecho eso, lo habrían matado. Después de todo sabía que se había lastimado la mano izquierda cuando ella se cayó al techo el otro día, así que quiso asumir la responsabilidad por ello. Ante esto Sol le dice tajantemente que ella no tenía por qué hacerse responsable. Después de todo, él es un sirviente y su deber es proteger a sus amos. Además que si ella no hubiese vuelto a abrir los ojos, se habría lamentado por el resto de su vida. Entre
Entre el momento de silencio, escuchan al resto aproximarse a la habitación. De inmediato se separan y vemos a nuestra prota batida en la cama, pensando que Sol definitivamente quiere matarla con sus propias manos. En eso Konoha la llama, preguntando si está despierta. Nuestra prota se levanta para abrirle la puerta, sin embargo Sol la sujeta y acercándose a su oído le agradece por todo. Cuando los chicos entran, nuestra prota se encuentra boca abierta por lo que acaba de oír. Sol por su parte le menciona a los chicos que ella en ella se encuentra un poco mejor, pero rápidamente se corrige y mirando fijamente a Janes le dice que al parecer todavía se sentía algo fibrada. En ese momento nuestro protagonista comienza a sentirse algo extraña. Se pregunta por qué no puede predecir a ninguno de esos tres, siendo que ella fue la que los creó. Al día siguiente, bastante fatigada por no poder superar la vergüenza que pasó, le dice a sí misma que debe sobrevivir y no caer en la ruta hacia la muerte, por lo que para ello no puede olvidar un solo detalle de su historia. Para calmarse se imagina a Jinofuri y Sol cuidando a Konoha, pero su yo interior no lo puede soportar y suplica que ella también la cuiden así. Viéndose en un conflicto interno, golpea su cabeza con la cama repetidas veces, mientras se dice a sí misma que debe ser más fuerte emocionalmente. Justo en eso aparece Jinoford. Al escucharlo nuestra prota grita el susto y voltea muy apenada. El pelirrojo, le pela tan despeinada, se burla de ella, algo claramente vergüenza llena. Así lo vemos muy juntos molestarse mientras ríen. Entonces cuando Sol llega y ve esta escena, evita hacer comentarios. Les avisamos que Konoha los está llamando. De inmediato Jinoford se marcha y deja a Yuna sola con Sol. Nuestra prota decide que aprovechará este momento para poner en práctica su resistencia. Entonces cuando Sol estaba por acercarse a ella, aparece Yomi y le cuenta que cuando estaba regresando a casa, en el camino hubo un derrumbe, así que pensó que podría quedarse con ella un poco más de tiempo. Al escuchar esto, la prota cae rendida al suelo y recordando cómo en estos pocos días causó muchos problemas, grita internamente que este paso volverá a desmayarse. Y así la historia avanza hasta el próximo punto de inflexión. En un cambio de escena, Yan y Konoha se encontraban paseando por el centro de la ciudad de Reino de las Rosas. En eso la gente se percata de la presencia de Konoha, entonces en menos de un segundo la rodean. Nuestra prota intenta salvarla, pero termina recibiendo golpes y queda solo noqueada. Viendo cómo la gente sigue alejando a su hermana y tras recordar que si le llega a pasar algo solo volvería a sospechar de ella, decide actuar. De este modo les pide a las personas que se hagan a un lado. Sin embargo, cuando la gente se da cuenta que ellas salen corriendo, esto ofende a la prota, pero opta por pensar que lo mejor en ese momento. Cuando voltea para ver si Konoha está bien, Sol aparece con una obra asesina, molesto por haber expuesto de esa manera a Konoha. Nuestra protagonista entiende con esto que por más que se esfuerce, no podrá evitar su destino trágico como villana. De regreso a casa, Konoha se disculpa con Jinofuri y Sol, diciendo que ella fue quien invitó a Yana para que se distrajera luego de haber estado tanto tiempo en cama. Con el dolor de su corazón, Jinofuri regaña a Konoha. Le advierte que últimamente han estado desapareciendo damas muy hermosas, por lo que no saben cuándo podrían capturarla ella también. Al ver esta escena tan romántica, Yana se pone anímulos como buena espectadora. De repente entra un mayordomo, avisando que una persona quiere ver a Konoha. En ese preciso momento aparece un felín naranja, que se presenta como Shano Clematis, el subcapitán del escuadrón Hydran, de la segunda división de la Fuerza de Seguridad de Reino de las Rosas. Este les cuenta la noticia, pues resulta que conocidas muy cercanas de Konoha han desaparecido, mujeres muy hermosas, por lo que sospechan que ella podría ser la siguiente. Por un momento Yana siente un poco de lástima por su hermana, pero en eso recuerda que si algo llegase a pasarle, también se metería en problemas como posible sospechosa. Al ver su cara tan pálida, Yano tranquiliza a la prota, diciéndole que no tiene por qué preocuparse. Esto ofende a Yana, pero de la nada comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza. Sol le aconseja ir a su habitación para descansar, pero nuestra prota se toma esto como si lo estuviese echando. De igual modo acepta irse. En el camino se le ocurre que intentará recordar toda la historia para así resolver el problema y deshacerse del maleducado policía. Luego de una hora la vemos sufriendo, arrancando hoja tras hoja al no recordar nada. Segura de sí misma, menciona que jamás olvidaría un caso de chicas guapas desaparecidas. Después de todo en secundaria por un tiempo, le fascinaban las historias donde la prota corría peligro, así que escribió múltiples rutas en las que Konoha era secuestrada. Incluso rezaba cada noche para despertar en otro mundo. Una ocasión cuando acabaron los exámenes, su madre descubrió su nota y la regañó, pero esta se acusó con que no podía llevar su conocimiento de este mundo al otro, o de lo contrario le quería el castigo divino del rey. Sí, tremenda loca la adolescente. De regreso al presente, y tras no haber recordado nada, opta por espiar la conversación desde otra habitación. Ya no se percata de esto, así que pide permiso para ir al baño. Cuando nuestra prota estaba por ir bajo la ventana para seguir espiando, ya no irrumpe la habitación y considerándolo más culpable, exclama que le interrogará ahora mismo. Así lo vemos a correrle a la contra el sillón, sujetando su cuello, le ordena que confiese una vez y admite que él es culpable de todas las apariciones. Y Ana, mostrándose notablemente confundida, le pregunta a qué se refiere. Entonces Chano le revela que las familias de las tres nobles desaparecidas testificaron que ya fue una fiesta en la que invitaron a su hermana, y allí empezó a acosar a todas las jóvenes hermosas. Y Ana asegura que no tiene ni idea de lo que está hablando, y si bien conocía a las damas secuestradas, a menos que esté relacionada con todas las víctimas, no es prueba suficiente para culparla. Ante esto, Chano le grita que sí tiene otra razón para sospechar de ella. Acercándole, le pregunta si casi le vio su rostro. Luego de unos cuantos comentarios, y Ana recuerda que es el mismo policía que la arrestó la primera vez que apareció en este mundo. Este le sigue, confiese, y diga dónde está su hermana secuestrada, pues está seguro que lo hizo como venganza. Dejándose llevar por la ira, le asegura que no volverá a cometer el mismo error, y esta vez se encargará de ponerle fin. Justo en ese momento, cuando estaba por golpearla, Yomi aparece al rescate y lo detiene. Ya no se aparta, pero detrás de él aparece Sol, pensando en cómo podría meterse en problemas, y Sol se entera que los policías sospechan de ella. Nuestra prota le dice que el policía le está enseñando defensa personal, por si llegaba a suceder algo. Esto desconcierta a Shano, pero entendiendo que ya no le está haciendo para salvarlo, se despide diciendo que tienen asuntos que tenga que atender, pero antes de irse, le encarga a Yana de mensaje a la señorita Konoha, el cual dice así: en nombre de la justicia, castigaré al mal a toda costa, puede estar tranquila. Dicho esto, se retira. Al día siguiente, nuestra prota se encuentra bastante
bastante agobiada por no poder recordar nada. Para tranquilizarse decide ir a ver a su hermanita, pero al entrar a la sala observa que está junto a Gina Ford. Este se encuentra revisando unos papeles para reforzar la seguridad del lugar. Esto tranquiliza un poco a Yana. Sin embargo, en ese momento Konoha le muestra una carta y les dice que es de parte de la duquesa Marilis, quien le invitó a su fiesta de cumpleaños. Por un momento Yana se emociona e incluso la duquesa reconoce a Konoha, pero ahí se pone a pensar en lo raro que es, ya que luego de la advertencia de la policía llega esta carta. Supone que su hermana rechazará la invitación, viendo la situación en la que están. No obstante, Konoha le dice algo apenada que le gustaría ir a esa fiesta. Después de todo, siempre ha mirado a la duquesa. Para terminar de agraviar las cosas, le pide a Yana que la acompañe. Nuestra prota no tiene más remedio que aceptar. Así la vemos esta noche en la mansión de la duquesa, junto a un montón de nobles ricachones. De pronto una mujer escoltada con varios hombres hace actos de presencia. Toda la sala pone atención en ella, y esta se presenta como Celina Rosa Marilis. Mientras caminaba entre todas las damas nobles, se percata de la presencia de Konoha, así que se acerca a ella y la saluda cordialmente. Acercándose considerablemente le dice que la pudo reconocer por su hermosura, y que viéndola de cerca puede ver su parecido de un ángel. Esta escena emociona tanto a Yana que no puede evitar golpear el suelo, mientras dice que su duquesa se le entiende. En esto vemos a la duquesa decirle a Konoha que no tiene de qué preocuparse de noche, pues la policía les está brindando su ayuda. Es así que los caballeros guapos de la policía se presentan ante el público, como el escuadrón Hydran, encargados esa noche de protegerlos. Todas las mujeres se alocan al verlos, pero la prota no le pone con escuchar ese nombre. Termina de confirmar su sospecha cuando ve a Chano entre la multitud. Para calmarse va a un rincón a beber sola. Sin embargo, solo la encuentra y la regaña diciendo que comer y beber en exceso es de mala educación. Para evitar que siga bebiendo le quita su copa. Ahora se encuentra aburrida y sola porque no pudo traer a Yumi ya que estaba enfermo, así que se le ocurre socializar. Se acerca disimuladamente a un grupito de chicas, pero al decir una sola palabra todas desaparecen. Intenta lo mismo con las demás, pero todas y cada una de ellas se llega sin dirigir la palabra. A lo lejos se escucha como algunas comentan que con solo verlas arruina el ambiente. Esto deprime a nuestra prota, quien se pregunta si acaso en ese mundo era menos amigos que en su vida pasada. Resignándose a ser amigos, se pone a observar a Konoha cómo se divierte. Cuando pensaba en ir a explorar el lugar, por accidente choca con una chica. Nuestra prota se espanta al pensar que está cubierta de sangre, pero la albina aclara que solo es vino, percatándose que están llamando la atención y que la pobre muchacha huele fuertemente a alcohol. La lleva a una habitación. Acá le entrega un vestido para que se ponga. Al terminar de hacerlo, a Yana le pica la curiosidad sobre cómo se sució, así que le pregunta. De pronto el rostro de la albina se torna diabólico. Entonces le comienza a contar que ella es hija de un novio y su amante, pero hace poco esa amante, su madre, falleció en la ciudad y su padre la llevó a la mansión. Pero su hermana mayor, la hija legítima, tiene pésimo carácter y la trata como esclava por su diferencia de clase social. E incluso hoy, pues la duquesa solo la había invitado a ella, pero su hermana le compró su invitación a una noble de menor rango. La siguió y le vació el vino encima en público por humillarla. Bastante furiosa y desbordando una hora siniestra, grita que ese vestido era uno que su difunta madre desoraba. Percatándose de todo el desorden que ocasionó, la albina se calma y le pregunta a esta prota quién es, y Ana contesta que es la hija del conde. Al saber esto, la albina se alegra y promete que cuando vuelva a la mansión le enviará un regalo por el vestido. Así finalmente se presenta como menú a Camelia. Cuando Yana estaba por presentarse, es interrumpida por Celina Ford, quienes entran a la habitación. Al verlo, menú se despide a esta prota. Cuando esta se va, Yana menciona que en el pasado oscuro se nota su prejuicio con los personajes femeninos, pues dentro de la novela Konoha está rodeada de hombres, y si bien no se ve ser inconsciente porque la estorbaban, pero siempre que ponía mujeres o no tenían trasfondo o las trataba mal, en su lugar a menudo metía chicos tan lindos como una chica, y a medida que la historia avanzaba y se vio obligada a poner mujeres por influencia de su vecina, casi todas le hacían al Yuri. Sintiéndose culpable por este último, nuestra prota promete cara a penitencia. Viéndola deprimida y chabulita en el suelo, los chicos mencionan que bastante no volver a Yana con una chica que no sea Konoha. Justo en eso la prota se percata de un objeto tirado en el suelo. Al coger libre que se trata de un arete, supone que se le cayó a Menoa. Continuando con la fiesta, Yana sigue sin encontrar a Menoa para devolver el arete, y le da miedo perderlo por lo costoso que se ve. En eso escucha una chica preguntarle a Menoa de dónde sacó este vestido. Ella es su hermana, quien no le cree nadita que una amiga se lo haya regalado, y de seguro se lo pidió a su padre. Menoa asegura que él no la consiente de esa forma. Además, ya la cuida desde el fallecimiento de su madre, y supone que ella le engrió demasiado. La hermana se molesta, diciendo que la acusará con él por humillarla. Menoa le pide que se calme porque los están viendo, pero sigue quejándose por vivir con ella y ahora ser la invitada a Marilis, tomando una copa de vino para mancharla. Desde arriba un guardia informa de la pelea a Shano, y que en medio de la discusión está la chica que odia, quien había corrido para recibir el baño de vino por Menoa, dejándola con un aspecto tenebroso. Y Ana solo se interpuso para calmar las cosas, pero su cara no ayuda en nada. Le pide que deje la idea de volver a Menoa a su esclava, porque no es una plebeya, ella es su amiga. Menoa finalmente sabe quién era Yana, y su hermana cae de rodillas pidiendo piedad. La gente de la fiesta siente lástima, porque la villana Yana puso su mirada asesina en ella, lo que deja más confundida a la prota. Y para empeorar las cosas aparece Shano, acusándola de armar un alboroto. Y Ana ya no sabe qué hacer, pero en eso llega la dorada Konoha, recordando a todos que es el cumpleaños de la duquesa, y si ve todo esto la pondrán triste. Y Ana aprovecha esto para escapar, pero es sujetada por Sol y llevada a un lugar más privado. De paso se baña con agua helada y pregunta si ya todo se calmó. Solo asegura que Konoha y Menoa están bien, mientras le seca el cabello se acerca para decirle que aún huele a vino. Pero en eso aparece Menoa para patearlo por pervertido y llevarse a Yana. Afuera le explica que él es su mayordomo. Se pregunta por qué la buscó y se queda incómodo porque dijo que era su amiga, así que se disculpa, pero con unos ojazos se le agradece, ya que pudo librarse de toda esa chusma. Y como dijo que su amiga o su hermana nunca volverá a molestarla,
Además no la juzgará por ser llamada villana, ya que primero quiere conocerla y luego de eso decidir si le agrada. Y Anna no puede evitar sentirse utilizada, pero también se siente feliz. Para demostrar su cariño, y Anna le dice que será un placer ser su amiga. Sin embargo, Menoa le pide que deje de hablar así, ya que se le hace muy empalagosa. Mientras solo se observaba, y Anna no menciona que en ese momento se sentía en las nubes. Estaba tan emocionada por pasar tiempo con la primera amiga casi en una fiesta, que no se dio cuenta que su oscuro pasado se echaba a sus espaldas. Luego de la fiesta, Konoha y compañía se encontraban en una habitación observando la tormenta que azotaba el lugar. Todo esto le parece raro a Konoha, puesto que anoche en la fiesta hasta se veían las estrellas. En eso Sol se percata del comportamiento tan extraño de Yana. Esta se encuentra simulando bailar y platicar con Menoa usando una armadura. Entre esto se pregunta si podrá hablar normalmente con ella la próxima vez que la vea. Percatándose de su comportamiento, se dice a sí misma que debe calmar su intensidad, o de lo contrario la espantará. En eso Ginofor se le acerca, diciéndole que se le cayó un arete. Viendo esto, Yana entra en pánico. Se pregunta qué hacer, pues ya pasó un día desde que lo encontró, y si por algún motivo Menoa malentiende todo, terminaría siendo acosada como ladrona. Queriendo evitar esto, le pide a Ginofor que no le diga a nadie que tenía ese arete. El pelirrojo acepta sin problemas, cosa que alegra a Yana, pues ahora piensa decirle a Menoa que acaba de encontrar ese arete en el corredor. Justo en eso se le acerca Konoha para mencionarle que la duquesa se limitó a tomar el té porque quiere charlar con ella y le pide que la acompañe, pero Yana la rechaza, alegando que ir a ver a una amiga. Esto deja un poco triste a la pobre Konoha, quien igualmente le dice dónde estará por si quiere ir. De camino a buscar a Menoa, Yana se pone a pensar que en la fiesta de anoche Menoa llevaba un vestido que le dejó su madre, por lo que no es extraño que ese arete sea igual de importante. De pronto observa como en el pasillo hay mucha gente amontonada, abriéndose paso entre todos. Escucha a la hermana de Menoa exigiendo a la policía que la busquen, o de lo contrario la regañarán. Esto deja algo intrigada a la protagonista, pero no prestando la atención piensa en ir a buscar a Menoa. Sin embargo, cuando estaba por hacerlo, escucha llegar a Shano. Mientras intentaba escapar del lugar, escucha a este decirle a la media hermana de Menoa que la susodicha no está por ningún lado. Preocupada por su amiga, y Ana se acerca para preguntarse acaso Menoa desapareció. Al verla en ese lugar, tanto la hermana como Shano cambian de actitud. La hermana la acusa de ser ella la culpable de la desaparición de Menoa. Le pregunta qué hizo con esa plebeya. Después de todo, sabe que intentó matar a Konoha, su propia hermana, utilizando el pasado oscuro. Al escuchar eso, todos entran en pánico y le comienzan a decir todo tipo de cosas, desde criminal hasta villana maldita. Para calmar las cosas, Shan interviene y le ordena a Yana que la acompañe. Y sí, nuevamente se metió en problemas. Volviendo con Konoha, se encuentra tomando el té con la duquesa. Sin querer se le derrama la taza y vuelve a su habitación para descansar. En el camino solo le menciona que luce algo pálida. Responde que tal vez sea porque se siente incómoda por unos gritos que escuchó, y resulta que los gritos vienen de Yana, quien está siendo revisada por las sirvientas. Luego de esto, recibido por el capitán del escuadrón Hydran, Yamato Hydran, Yana viene arrastrando mala suerte, ya que aparte de ser una sospechosa, la llevan con el capitán. Aquí le piden que se explique por qué si se hospedaba en otro piso, vino al lugar de los hechos, y por qué tenía el arete de Menoa cuando la revisaron, pidiendo que sea una buena chica y responda. Y Yana se concentra para limpiar su nombre e ir en busca de Menoa, respondiendo que lo acaba de recoger. Como era igual a los que Lady Menoa llevaba en la fiesta, quería devolverlo cuanto antes. Yamato entiende esto, mencionando que eran tan cercanas que supo que el arete era suyo. Y Ana pregunta si tiene algo de malo, ya que la fiesta de la duquesa es un evento social y es normal conversar con otros. Piensa que con eso dejarán de sospechar. Además, los invitados y Shano vieron lo que pasó en el salón, y aunque se reunió con Menoa algo de la fiesta, solo estaba con ella. Pero Yamato le pregunta de nuevo si de verdad recogió ese arete hoy, y Ana afirma que sí, ya que si se enteran que lo tiene desde ayer, pueden pensar que pasó algo entre Menoa y ella. Yamato suspira y pide que la acompañen. La prota, pensando que por fin podrá buscar a Menoa, se va de la sala, pero en eso le preguntan que le dijo que estaba libre. Mientras ellos continúan la investigación, ella se quedará esperando, dejando más choqueada a Yana por no saber lo que dijo. Otra gente le menciona que es sospechosa la desaparición de damas hermosas, y si una desaparece en la fiesta que ella estuvo, es normal que desconfíen. Yana le advierte que disfrute su libertad hasta que vengan por ella. Mientras la tormenta continúa, solo acompaña a Yana, a quien le parece repentino el cambio de cuarto. La prota dice que solo quieren hablarle con más calma, ya que estuvo hablando con Menoa, pensando que por nada del mundo debe saber que es una sospechosa. Cambiando de tema, le pregunta si es verdad que su hermana se siente mal. Solo le comenta que hasta hace poco conversaba tranquilamente con la duquesa, pero de pronto le tiene escalofríos y Ana llega a su cuarto para verla. Ginofor le cuenta que el doctor le dijo que mejorará si descansa. Viéndola dormida, piensa que por su piel de porcelana parece una muñeca. Al mencionar esto, Yana recuerda que una vez durante la historia, Konoha estuvo a punto de ser disecada, debido a que en el pasado oscuro, el rey del reino de la rosa le invita, y estando en el jardín le pidió que purificara con su poder de santa a un miembro de la familia real, que se dedica a ofrecer mujeres jóvenes como ofrendas. Sin dudarlo, Konoha aceptó su petición, pero tras esa conversación fue secuestrada por Rosa la Sangrienta, un personaje que ella inventó al asociar el vino con la sangre. Regresando a sus delirios, se percató de una cesta con rosas, y Ginofor le menciona que la duquesa las trajo hace poco cuando vino a ver a Konoha, pero aún así le sorprendió que alguien de la familia real le obsequiara la flor nacional. Todo esto deja confundida a Yana, quien atando cabos llega a una posible conclusión, que la duquesa Suselina Rosa Marilis es Rosa la Sangrienta, pero rápidamente se ocasiona esto. De esta manera intenta recordar cómo era ella cuando creó a Rosa. Empieza desde que junto a sus amigas vieron un anime en donde el villano se metía a la princesa, y nuestra prota deliraba como sucedió algo trágico. Sí, a nuestra prota le aprendían los ultrajes. Agrega que cronológicamente los poderes de Konoha despiertan y se va de viaje, pero ellos están en un punto en el que todavía no consiguen
consigue convertirse en santa, mientras que más adelante aparece Rosa la Sangrienta. Recuerda que en un comienzo Rosa simplemente admiraba a la chica que secuestraba, pero cuando conoce a Konoha ya se había hartado de eso, y por su excusa de hacerse más bella, comenzó a matarles y chupar su sangre. Rememora que cuando Shanu las visitó, dijo que había pasado poco más y meses del inicio del caso. Por ende, si la duquesa Amaryllis es Rosa la Sangrienta y no ha llegado el punto de la novela en que empieza a chupar sangre, será más probable que Mino y las demás sigan con vida. Con esto en mente se dice a sí misma que deben encontrarla a toda costa. En eso se le acerca Sol para comentarle que el inspector Shanu ya le contó lo que sucedió. Agrega que ya sea cierto o no, la acompañará a la otra habitación, y Ana lo rechaza y le ordena cuidar a su hermana y a las otras damas. Justo en ese momento llega Shanu, preguntando si todavía no está lista. De inmediato nuestra prota corre y se encierra en la habitación. Estando allí aseguro que encontrará a Meno y las demás para iniciar con su plan de rescate, y Ana primero crea una soga con las sábanas y telas de la habitación para escapar por la ventana. Luego de caer exitosamente, se dirige muy adolorido a buscar en toda la mansión. En eso pasamos con Sol y Shanu. Este último se marcha diciendo que tiene un asunto que atender. Así regresamos con Yana buscando una habitación tras habitación. En una de esas que abre la puerta se encuentra con Shanu. Al verlo su alma sale de su cuerpo y sin dudarlo intenta escapar. Esto genera una persecución. Entonces al llegar a un pasillo sin salida, Shanu le ordena que se rinda y revela sus atroces planes. Sin más remedio, Yana revela que intenta desenmascarar a la duquesa y sus crímenes, pues está segura que ella es quien secuestra a las chicas y todos son estar en un subterráneo. Shanu le pregunta si tiene alguna prueba, cosa que Yana no se ve capaz de responder. Shanu toma esto como una simple excusa y les deja en claro que la duquesa Amaryllis ha sufrido mucho con las desapariciones e incluso llora de preocupación por su hermanita secuestrada. Por ello no piensa permitir que la difame. Le jura que la enviará a la horca para acabar con ella de una vez. Pese a no estar 100% segura de que la duquesa sea la Rosa Sangrienta, se atreve a decirle que Mino y los demás quizás aún sigan con vida, pero de verdad no sabe cuándo podrían matarlas. Arrinconándolo contra la pared le pide su ayuda y promete que si de verdad se equivoca, aceptará todos los cargos y subirá ella misma al patíbulo. Ante esto, Shanu le menciona que esta tormenta probablemente dure hasta el día siguiente, por lo que si quiere probar que sus delirios son ciertos mientras estén ahí atrapados, es libre de hacerlo. Sin embargo, si no lo logra cuando la tormenta acabe, él mismo la arrestará. Dicho esto, le pregunta si está de acuerdo, y Ana sabe que si no se decide no podrá salvar a nadie. De esta manera suelta a Shanu, y ambos se ponen a buscar ese supuesto subterráneo. En eso se nos muestra una persona desde las sombras observándolos. Pasando con los demás policías de Ginoford, este les menciona que su mayordomo se acaba de dar cuenta que Yana ha desaparecido. De inmediato el capitán descarta la posibilidad de que también sea una víctima, mencionando que avistaron la ventana de su habitación una soga justo para escapar. Agrega que cuando lo interrogaron parecía estar ocultando algo, por lo que es posible que tuviera alguna prueba de que se implica en el caso, y huyó para intentar ocultarla. Le pregunta a Ginoford si sabe algo al respecto. Ante esto el pelirrojo recuerda cómo Yana les explicó que mantuviera en secreto lo del arete, además su comportamiento tan extraño últimamente, pero a pesar de todo esto, decide cubrirle y contestar que no sabe nada. Regresando con nuestro protagonista, vemos a este Shanu hurgando por toda la habitación, harto de parecer un ladrón. Shanu le pregunta si acaso no tiene idea de dónde podría estar. Nuestra prota contesta que no, pero entonces imaginando como la historia original, Konoha usaría su de santa para ir a subterráneo. Recuerda que ella le mencionó que la duquesa se limitó a tomar el té. Habiendo hallado una posible pista, le plantea un posible caso. Le pregunta qué pudo habérselo impedido. Si quería secuestrar a alguien se reunió con ella. Algo confundido, Yana contesta que pudo haber sido que la víctima no bajó la guardia, o quizá llegó un tercero. Esto cobra sentido para Yana. Después de todo, Konoha fue con Sol. Con esto en mente, de inmediato se dirigen hasta el invernadero. Al llegar de encontrar nada extraño, Yana menciona que la policía ya inspeccionó todo y no encontraron nada. Sin embargo, Yana insiste en que debe haber un lugar oculto. Así mientras buscaba, siendo incómoda por la mirada de una estatua, molesto le intenta girar la cabeza, pero en eso esta gira y un sonido se escucha. De pronto la fuente se mueve y revela una entrada secreta. Cuando Yana se acerca confirma que este es el lugar, pero de la nada Shanu cae inconsciente y detrás de ella aparece una persona que la golpea. Pasando con Konoha y los chicos, la pelirrosa despierta bastante agitada. Entre el área les dice que tiene miedo, pues siente las tinieblas. Una profunda oscuridad envuelta en la mansión e intenta apoderarse de todo. Regresamos con este protagonista, y Ana al despertar observa que están esposados en las cadenas, y frente a ellos se encuentra la duquesa, sentada junto a dos jovencitas haciendo cosas bastante cuestionables. Al verla, Shanu queda desconcertado, pues se suponía que había llorado por las chicas desaparecidas. La duquesa lo llama hombre estúpido y comienza a burlarse de él. Le pregunta si acaso y se da cuenta que su hermanita también está allí. Le menciona que la está amando justo en su cuarto durante los 6 meses que la estuvo buscando. Así se nos muestra a la pequeña y también a Menoa. Al verla, tanto Shanu como Yana intenta zafarse. Sin embargo, nada surte efecto. Cuando la duquesa se acerca a Shanu y ve lo apuesto que es, decide que también disfrutará de él. Así la vemos intentar quitarle la ropa, pero no logra cómo. Al verla fracasar, Yana le dice de manera confiada a ver si logra quitarle la ropa. Al escuchar esto, la duquesa se aparta y notablemente preocupada, pregunta si acaso esa ropa tiene una maldición mortal. Así es que la prota recuerda cómo en secundaria dibujaba tonos muy originales, pero tenían un problema, cosa que sus compañeras se le hicieron saber, cómo se quitaba y ponía la ropa. Al no tener una explicación, nuestra prota optó por decir que se hacía con magia. De este modo empezó a decir lo mismo para todo. De regreso al presente, vemos a la duquesa sufriendo en buscar alguna forma de vestirlo. Al ver imposible esto, recurre a otra estrategia. Le propone a Yana unir fuerzas y así encargarse de todas las chicas hermosas. Yana, viendo como Yana comienza a sonreír, le grita que ni se le ocurre aceptar. Le recuerda que tiene que salvar a Minoa y los demás. La duquesa por su parte le intenta persuadir. Sin embargo, Yana la rechaza, le ganó que no tiene sus mismos gustos. Dejen claro que ya se graduó y dejó atrás esas tonterías. Esto indigna a la duquesa, pero Yana mirándole a los ojos, le menciona
menciona que se parece mucho a su antigua yo, que admiraba las cosas hermosas y renegaba de sí misma, y que se había corrompido por no querer ver la falta de su corazón. Ante esto, la duquesa le da una bofetada, y muy molesta exclama que ya fue suficiente, pues si no quiere unirse a ella, morirá por el bien de su propia belleza. Yanu, confundido, pregunta qué planea hacerle, cosa que la duquesa contesta que cortará su cuerpo y luego beberá su sangre. Cuenta que en los países del este, para conservar la belleza, beben la sangre de jovencitas vivas. Por ello, para continuar siendo hermosa, seguirán a estas chicas hermosas. Mientras decía todo esto, Yanu y Yen hacen todo lo posible para liberarse, sin fuerzas para seguir adelante. Y Ana recuerda cómo en la historia original, cuando Konoha era secuestrada por la duquesa, sus amigos que la protegían la hicieron retroceder. En la historia, el rey le había contado el pasado de la duquesa, y al verla destrozada, Konoha se compadeció. Resulta que la duquesa tiene una hermosa hermanita, que murió por una enfermedad. Aunque su condición repugnaba a otros, ella la cuidaba con mucho cariño y la amaba. Entonces un día frío, su hermana menor agonizando, le susurró que seguirá siendo siempre igual de hermosa. En ese momento, algo se distorsionó en el corazón de la duquesa, y decidió que la belleza sería su forma de honrar su memoria. Como en esta línea de tiempo, Konoha también había perdido a su hermana menor, miró a la duquesa a los ojos, y le dijo que lo que estaba haciendo no le era a su hermana. En el presente, Yana repite lo mismo, logrando así que la duquesa retrocediera totalmente confundida, pues no lograba entender cómo sabía ella lo que dijo su hermana. Nuestra prota sigue pensando que después de esto, se supone que su corazón es purificado y recupera sus buenos sentimientos, pero termina siendo todo lo contrario. La duquesa se enfada porque alguien tan desabrida como ella se atreviera a pronunciar las últimas palabras a su hermana. De inmediato saca su guadaña y se prepara para trocearla. Presenciando esto, Yanu le advierte que la policía no dejará pasar todos los crímenes cometidos. Enloquecida, la duquesa le contesta diciendo que no entiende nada. Le recuerda que él mismo había dicho que la policía sospechaba de la villana Yena Magnolia. Por ende, si ellos mueren, dirán que todo fue obra suya y cerrarán el caso. Quitándole la ropa y las cadenas, le dice a Yena que se quede quieta y le entregue su sangre. Cuando estaba por cortarla, ya no interviene con su arma. Sin embargo, debido a que se liberó la fuerza, sus manos quedaron inútiles. Viendo cómo la duquesa se va acercando, le ordena a Yena que suba a la superficie y pide ayuda mientras él se queda evitando que intenta hacerle con las víctimas. Yana, sabiendo que no puede hacer más, solo queda obedecer y le pide que dé la señal para hacerlo. En ese preciso instante, la duquesa se abalanza contra ellos. Ya no hubo el momento oportuno, ordenando a Yena que corra, pero la muy afortunada tropieza en el camino. Cuando la duquesa estaba por alcanzarla, Charo interviene, pero termina recibiendo un severo golpe. En eso escuchan a las chicas gritar y ser amenazadas. La duquesa le advierte a Yena que se intenta escapar, sus esclavas matarán a esas dos. Pese a esto, Chan no le grita que se vaya. Cansada de escucharlo, la duquesa se dispone a acabar con él. Nuestra prota recapacita todas sus acciones, pensando en que ahora no puede revivir a sus personajes como le plazca, ya que ahora es inmune a su realidad, saltando a salvar a Shanu. Al verla le reclama por haber vuelto. Sin embargo, Yana, decidida, se pone delante para protegerlo, poniéndose de pijamanos a sí misma. Yena Magnolia, una villana sin igual, asegura que Yana es como antes. Pero bueno, si has llegado hasta aquí y quieres la siguiente parte, comenta la palabra mi villana favorita, para así demostrar que llegaste hasta el final. Aquí en pantalla te dejo este video recomendado. Recuerda estar suscrito, dejar tu like y compartir con tus amigos. Eso sería todo de mi parte. Cuídate, toma agua, báñate y nos vemos en un próximo video.